El libro de Isaías por lo menos tiene tres etapas diferentes que están muy delimitadas ya en el estudio del libro. Algunos pues algunos no lo aceptan, pero realmente es una cosa muy complicada negarlo, porque por lo menos hasta el capítulo 39 tenemos la primera etapa del libro, y la segunda etapa del libro comienza en el 40, y la última etapa del libro probablemente andará por el capítulo número 55, por ahí, pero no, esa sí está un poquito, a veces lo datan un poquito más allá, porque realmente se nota cómo el escritor ha cambiado su perspectiva, ¿verdad? Entonces, el capítulo 40 en adelante habla de promesas al pueblo que estaba en este momento encarcelado en Babilonia. Y lo que sucede es que este encarcelamiento se dio porque se los llevaron cautivos. Nabucodonosor llegó a Jerusalén y en un proceso de 3 etapas deportó a las personas que pertenecían a las clases sociales altas, artesanos, gente pudiente, gente sabia. Y este libro nos muestra cómo Babilonia tenía ese tipo de conquista. O sea, los babilonios llegaban, tomaban gente de las castas sociales mejores, digamos, establecidas, se las llevaban a su pueblo y los usaban, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el libro de Daniel, que el libro de Daniel nos narra, nos enseña que estos jóvenes judíos estaban siendo preparados en las artes del conocimiento de Babilonia. Y es así como funcionaba Babilonia en esta condición. Los asirios no. Los asirios llegaban, conquistaban, mezclaban los pueblos y les daban tributos, los obligaban a tributar. Entonces, las naciones han operado de diferentes maneras cuando conquistan. Lo que sí es cierto es que en la antigüedad había luchas, eran naciones, imperios, los que nacían, surgían, conquistaban a otros y los dominaban. Entonces, en la antigüedad se conoce que Babilonia, la nación que conquistó a Israel, a Jerusalén, perdón, fue sometida por los persas. Entonces, los persas, luego en el tiempo de que los babilonios tuvieran el dominio hegemónico, los persas conquistaron a los babilonios. Entonces, esto es importante saberlo porque, por ejemplo, en el libro de Daniel aparecen unas bestias. Esas bestias representan a las naciones, pero hay una característica en particular. Una nación conquistaba a la otra y asumía características de su cultura. Es decir, en la conquista uno asume culturas, condiciones. Entonces, la naturaleza de los imperios no son muy diferentes, porque cuando uno conquista al otro, asume las religiones, culturas que existen en ese pueblo. Entonces, lo importante que usted tiene que entender es que uno de estos grandes hombres al que se le debió la conquista de Babilonia y la liberación del pueblo de Israel fue Ciro. Ciro, rey de Persia. Él conquistó a los babilonios y asumió el poder de tal manera que en la Biblia se le dedican algunas porciones del Antiguo Testamento porque Ciro tuvo mucho que ver para que los del pueblo de Israel regresaran a la tierra de Jerusalén. Entonces, si no fuera por Ciro, ellos no hubieran podido regresar de su exilio en Babilonia. Habiendo partido de esta cuestión un poquito histórica, quiero hablarle de cómo Dios abre puertas. Cuando hablamos de Dios abriendo puertas, implica varias condiciones, varias situaciones. ¿Por qué razón? Porque estamos en un tiempo en donde necesitamos favor de Dios. ¿Qué es lo que hace que alguien tenga promoción en su vida? ¿Qué es lo que hace que alguien ascienda a ciertas circunstancias de bendición? El único que hace ascender a personas, incluso a los reyes,
a los presidentes y a la gente que tiene autoridad en este mundo, ese es Dios. Y eso lo dice Romanos y lo estamos estudiando los miércoles. Los que no vienen al estudio el miércoles, capítulo 13 de Romanos estamos. Es Dios el que instala, el que les da la competencia a los reyes. Esto quiere decir que si Dios permitió que Babilonia fuera conquistada por Ciro, fue por Dios. Y esto, hermano, es algo increíble. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a abrir puertas para bendiciones que Él tiene preparadas para ti y para mí, lo va a hacer a través de su favor, lo va a hacer a través de su misericordia, pero es porque Dios actúa en todas las circunstancias de la vida del hombre. Dios puede hacer que tú puedas ascender. Dios puede hacer que algo venga a tu vida. Dios puede lograr que tú puedas recibir una bendición en particular. Pero lo más importante de entender es que cuando Dios hace algo en favor de su pueblo o en favor de sus hijos, es Dios moviendo todo para que usted sea bendecido. Él mueve todo. Él no mueve un engranaje, sí, perdón, no mueve una pieza, sino que mueve un engranaje. Toca el corazón de una persona, toca el corazón de otra, sube, bendice, le da a uno el deseo de poder bendecir a otro. Entonces, yo siempre he pensado que Dios usa todo. Y yo pues he sido, en mi vida he visto muchas veces que Dios ha tocado corazones para que bendigan mi vida. Una de esas situaciones es el venir aquí a Cojutepec, que yo sé que eso por alguna razón Dios se lo puso a nuestro pastor, ¿verdad? Es decir, él dijo palabras muy definitivas, muy claras en ese momento. Me dice, ¿qué te parecería moverte? Y la razón era esa, él quería que esta iglesia fuera administrada por alguien que él conociera. Él quería conocer a esa persona y no sé qué fue lo que a él le puso el decir, Michael, hace esto, ¿verdad? Entonces él lo hizo una propuesta y yo supe que eso era de Dios, pero eso es mover gente, toca corazones, bendice gentes, actúa en circunstancias. Y mire que la vida se nos puede volver tan complicada que en este mismo momento usted puede estar encerrado en una situación difícil. Y cuando yo digo encerrado es porque verdaderamente, hermano, alrededor suyo hay paredes y usted no puede salir de eso y dice, no, me voy por este lado, no hay forma, me voy por este otro, tampoco. Y a mí me ha pasado también eso. Me ha pasado que Dios ha cerrado puertas y uno siente feo porque claro, a uno le gusta que Dios abra, pero no le gusta cuando le cierra, porque cuando te cierra te detiene. Cuando te cierra tenés que asumir que Dios diciéndote no vas a poder pasar de aquí. Y eso es duro recibirlo, porque uno quiere caminar, uno quiere hacer, pero de repente Dios se pone frente a nosotros y dice no vas a hacer. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor es complica situaciones, cierra corazones y no permite que lo que nosotros deseamos llegue, porque Él tiene sus tiempos, porque Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él tiene para todo preparado un camino que a veces nosotros no conocemos, pero que es de Dios. Entonces, si le ha cerrado el Señor alguna puerta, asúmalo, dígalo, bueno, Señor, Dios, tú sabes por qué haces esto, por qué está permitiendo esta situación. ¿Y qué nos toca hacer? Asumir que se nos cierra esa puerta, recibirlo de parte de Dios y decir, bueno, Señor, ¿cómo me muevo? ¿Qué es lo que querés que haga? Y allí podemos ir caminando. Ahora, veamos aquí las características, cómo nosotros podemos ver ese favor de Dios actuando. Primeramente, cada vez que Dios va a abrir una puerta para que usted pueda recibir una bendición, siempre es una acción de Dios actuando en personas, en situaciones. Pero lo primero que quiero dejar claro es que es un Dios que se mueve en lo espiritual. Entonces, en el capítulo 44, verso 24, 25 y 26, es decir, los versículos antes de esta lectura que hemos hecho, aparece una condición. Cuando Dios liberó a su pueblo
de Egipto, Dios tuvo que vencer a los dioses de Egipto. Entonces, para vencer, para liberar a Israel, para sacarlos del cautiverio, tuvo que pelear a través de Moisés, un libertador. Y la palabra dice que cuando se abrió el mar, en los Salmos aparece ese texto, pues habían condiciones espirituales. No fue fácil el sacar a Israel, y Dios tuvo que demostrar ante Faraón y ante los egipcios, que tenían un montón de dioses, que el Dios verdadero es el Señor. Y eso lo hizo venciendo a los dioses del Nilo, venciendo a los dioses del agua, venciendo al dios Sol, al dios Ra, al dios Hapi. Entonces Dios se mueve en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nos pone cerrojos, lo que nos pone bloqueos, es un mundo que nosotros no vemos, pero que está ahí. Yo les he contado alguna vez que cuando fuimos a República Dominicana y anduve evangelizando ahí por el Paseo de los Frailes, fuimos a una casa que está al otro lado, en un barrio un poco de gente muy humilde, muy pobre. Y rapidito yo comencé a tocar puertas y llegué a un lugar, pero vi a un señor. Ellos, mucha gente de República Dominicana es gente de Haití. La gente de Haití es gente de color. Inmediatamente, hermano, yo lo vi. Yo le quise hablar de Dios, pero yo sentí una carga. Yo no les puedo explicar qué es eso, porque solamente se experimenta cuando uno es sensible al mover espiritual. Pero en ese mismo momento el pastor de la iglesia que habíamos ido a visitar me dijo: Pastor Michael, venga, me dijo. Y rapidito me movió, no me dejó ni, o sea, fue como algo que yo lo vi, él me vio. Y me dice: Pastor, él es un brujo que tiene su negocio aquí, me dijo. Él se mueve en una cuestión difícil, me dijo, o sea, cosas espirituales. Pero se sentía eso, se sentía ese mover. Yo no puedo decirles, hermano, que en todo momento usted va a ver directamente a esa manifestación del enemigo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que hay gente que en lugar de trabajar para Dios, trabaja para el diablo, hermano. Y le voy a decir algo muy sincero: hay gente que se opone, te acusa, te hace la vida pedazos, te está comenzando a hacer cosas en el trabajo, y uno dice: ¿por qué esta gente es así? Es que no tienen razón de serlo, porque lo que los motiva es el poder del mal. Entonces, cuando Dios va a hacer algo a favor de su pueblo, siempre va a enfrentar un mundo espiritual. Y mire, cuando va a sacarlos de Babilonia, Dios va a vencer al mundo espiritual de Babilonia. Vea lo que dice el versículo número 24. Es un pequeño poema dedicado al rey Ciro. Entonces, lo que dice este poema es que va a vencer los poderes del mal de Babilonia, para que Dios pueda actuar y liberar a su pueblo Israel de Babilonia. Mire lo que dice el 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de los poderes de Babilonia. Entonces, para bendecir a Israel, Dios va a tener que vencer el mundo espiritual de los babilonios. Y mire, les voy a contar algo. Los egipcios, el espíritu de Egipto es opresión, porque Egipto hizo opresión sobre Israel, los hizo esclavos, los detuvo, los explotó. Cuando usted lee Éxodo capítulo 1, dice que Faraón los tenía, llegó un momento que ni paja les daba, sino que tenían que conseguirle. Es decir, ellos fueron esclavos en Egipto. Y mire, Babilonia tiene otro espíritu. Babilonia tiene un espíritu de confusión. Cuando aparece Babel en el Génesis, está hablando de Babilonia. Y Babilonia es en la Biblia una tierra de comercio extranjero, mueve dinero, poder económico, pero sobre todo hay confusión en Babilonia. Entonces, Dios se mueve a través incluso de la maldad de los hombres, fíjese. Tal vez usted dice:
es que esta persona me está haciendo, algunos dicen, a mí muchas veces me han contado, fíjese pastor, que quizás a mi esposo le han hecho un daño, o una persona que le ha hecho un entierro o que alguna cosa, porque cuando le agarran amante todo el mundo dice que es un demonio el que los ha poseído. Pues mire, el demonio que tiene es él mismo, porque el diablo lo tiene adentro, porque él es un mujerero, ¿va? Eso es lo que el espíritu que tiene, va. Pero la gente se inventa cosas y dice, es que este es el espíritu, mire, y quizás yo fui a visitar a fulana o no sé qué, le dieron una contra para que no le hicieran daño a ella. Yo en el fondo de mi corazón, yo me río, ¿sabe por qué? Porque bueno, digamos que fuera cierto, aún que Dios sabe que una bruja o con una persona del mundo de la hechicería esté moviendo cosas a favor de nosotros, cuando Dios está presente en nuestra vida, esos demonios no pueden pasar la barrera que Dios les pone. Entonces, haga lo que quiera. ¿Cuántas veces les he contado que han dejado cruces aquí, verdad? Y cuántas veces venía a ver qué quieren, verdad? Entonces, una bruja me la interpretó, me dijo, es que eso es para que usted se vaya de aquí. Ah, vaya, dije yo. Pues fíjese que toda la maldición que me deseas, Dios me la transforma en bendición. Entonces, porque Dios actúa en el mundo negativo. ¿En qué sentido? Que Dios lo reprime, lo detiene, y aunque esa persona te haga mal o te quiera hacer daño, Dios actúa de tal manera que usa eso para tu bien. Lo transforma. Y lo vimos con Balaam, que quiso maldecir a Israel por varias ocasiones. Pero ¿qué pasó? Cada vez que iba Balaam a maldecir a Israel, lo tenía que bendecir. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en su vida, cuando la presencia de Dios está en una mujer o en un hombre, no hay hechizo, no hay poder de la bruja, no hay poder del mal que esté sobre nosotros, porque el poder de Dios está en nuestra vida. Y aunque sea esa persona y se levanta en contra de ti, eso lo va a ocupar Dios para darte bendición, no para darte maldición, jamás. Entonces Dios comienza trabajando en el mundo espiritual, actúa. Las puertas se abren venciendo demonios. Las puertas se abren venciendo demonios. Hay personas aquí que tienen que vencer sus propios demonios, porque posiblemente estás luchando con que sea lo que tenés dentro: odio, rencor, alcoholismo, drogadicción. Hay que vencer los demonios, entregar el poder de Dios en nuestra vida, decir: Señor, si hay algo en mí, si hay una cuestión espiritual en mí, Señor, vénsela. Si usted es cristiano, usted tiene la presencia de Dios en su vida. Pero hay cosas que nosotros tenemos que vencer. Y probablemente hay bendiciones de Dios que no están llegando a nosotros, porque es necesario que veamos nuestro carácter. Entonces, cuando yo digo luchemos con nuestro demonio, ¿qué tiene que ver eso? ¿Es que el diablo está ahí? No, es el carácter malo que tenemos, el carácter destruido que tenemos, porque tenemos mal carácter, porque no tenemos capacidad de sostener una decisión, porque somos inconstantes, haraganes, perezosos. Cualquier cosa, hermano, que usted tenga, trabájela en el nombre de Dios. Trabájela, porque si Dios quiere bendecirte, hasta eso va a hacer. Te va a tener que cambiar tu carácter, va a tener que trabajar tu debilidad, va a tener que trabajar tu falta de carácter o tu soberbia posiblemente. Hay personas que tienen carácter débil, y otros tienen carácter fuerte. Pues yo no sé qué va a hacer Dios, pero que Dios actúe en la vida del hombre, eso no me queda la menor duda, hermano. Dios va a actuar. Ahora, vea, ese es el primer paso: mover el mundo espiritual para que sus hijos caminen en ese mundo y que nosotros podamos recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Segunda característica de cuando Dios abre una puerta. Vea el capítulo 45, verso número 1. Mire lo que dice: así dice Jehová a su ungido. Mire lo que dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dos cosas que quiero notar ahí. Primero, quiero decir que cuando se abre una puerta es porque Dios ha dado una autoridad. Diga conmigo: autoridad. La autoridad de Dios es un favor de parte del Señor para que nosotros
caminemos en circunstancias y en situaciones difíciles. ¿Qué es lo que está haciendo con Ciro? Le está empoderando. ¿Qué es lo que le está dando? Mire lo que le está dando. Lo va a tomar de la mano derecha para que sujete naciones, para que sujete también a reyes y para que se le abran puertas. Entonces, todas las puertas que se abren a favor de los cristianos tiene que ver con una autoridad que Dios ha delegado en el mundo espiritual. Y fíjese que me recuerdo porque lo que ocupa el mundo es la influencia. ¿Qué es lo que hace la gente? Voy a hablar con Michero, fulano de tal, para que hable con el diputado, para que hable con el precio, lo que sea. Hay un montón de charlatanes que dicen, yo soy amigo de fulano y mengano. Y yo me río, pero me río porque como ya tengo 26 años de pastorear, a todos los que han dicho cosas así, que son cristianos, han quedado avergonzados, porque ese en quien ha confiado no ha hecho nada por ustedes. Nunca hacen nada. Siempre quedamos burlados. Porque Dios no permite que la gloria sea para un humano, sino que lo que Dios hace es que la gloria, como Él la recibe, Él usa cosas y personas que usted ni conoce, fíjese. Entonces, cuando Dios lo va a bendecir, va a usar gente que hasta enemiga de Dios puede ser. Pero como Dios lo va a bendecir, Dios lo usa, fíjate. Y usted dice, ¿y cómo esta persona inconversa? ¿Y cómo esta persona que yo ni conozco? Es que no es, oíme bien, no es tu amigo, no es por influencia humana, es el poder de Dios el que toca corazones para bendecir a su pueblo. Entonces Él va a usar gente, personas que usted ni conoce. Me acuerdo de la hermana Lidia, que decía, vino a testificar y aquí decía que ella confió en una persona que trabaja en el Seguro Social cuando estaba padeciendo del cáncer. Un cáncer de colon terrible. Y para irse a hacer los tratamientos e ir a hacer la quimioterapia. Y entonces ella bien confiada, licenciada fulana, ayúdeme, que no sé qué. Hermana, la licenciada fulana, pero ni una vez, ni tan siquiera ni una vez la recogió en la puerta. Pero ella cuenta en el testimonio y dice, mire pastor, cuando yo me tocaba ir ahí al hospital para hacerme, fíjese que, y un hermanito que no sé qué, un hermanito aquí, un hermanito allá. Y como ella también va, una persona tan dadivosa y siempre, yo le aseguro, no me lo dijo porque no me lo dijo, pero le aseguro que las personas que le tocaba tal vez porque a través de ellos le abrían las puertas y ella iba realmente al ¿cómo se llama? A la planta donde está la situación de las quimioterapias y ahí nunca necesitó de ninguna influencia. Porque la influencia no es la que abre puertas, la que abre puertas es la autoridad del Dios poderoso que nos defiende a nosotros. Eso es lo que quiero que entiendan. No es lo mismo llegar con influencia que con autoridad, porque el poder de Dios es irresistible. Cuando Dios te va a bendecir, no hay quien resista ese poder de Dios. Y hermano, yo le aseguro que en alguna ocasión le llevó tamales a alguno de ellos, porque ella es bien dadivosa. Nunca, y le aseguro también que les ha de haber dicho gracias mucho, pero es que no era influencia, es el favor de Dios que abre a través de la autoridad espiritual. Entonces, ¿qué nos está demostrando el verso 1 del capítulo 45? Que Dios va a ocupar gente que no sabemos quién es y que no sabemos si es o no es cristiana, porque a algunos se les mete en la cabeza que un cristiano me va a ayudar. Mire, los cristianos cuando es necesario de ayuda muchas veces nos dejan tirados también. Muchas veces nos han dejado abandonados. Y eso pasa mucho. Que la gente dice, no, yo confío en esto, confío en lo otro. Fíjese que he conocido casos de pastores que los han tenido que operar, ¿verdad? Y la iglesia, la misma gente de la iglesia no le ayuda a los pastores. Es bien duro porque uno tiene que saber que no puede depender de nadie, fíjese. Tiene que depender uno de Dios. Por eso, hermano, yo le digo con toda sinceridad, si usted es cercano al Señor, no hombre, su vida va a tornarse otro nivel de vida. Si usted con ese mismo amor, favor, que muchas veces nos acercáramos a Dios, no hombre, hermanos, las cosas cambian.
¿Quién es Ciro entonces? Ciro es un rey pagano, no conoce a Dios, no es cristiano, es un gran inconverso. Pero Dios lo va a usar para bendecir a su pueblo. Ese es Dios abriendo puertas. Ese es Dios bendiciendo a su pueblo. Ese es Dios moviéndose en esa autoridad. Pero note esto. La primera característica es que Dios se mueve en lo espiritual. Segundo, que no es lo mismo la influencia que la autoridad de Dios. Tercero, Dios usa personas que no nos imaginamos para poder abrir camino. Ahora, vea la cuarta característica. Siempre cuando Dios abre puertas tiene que ser algo difícil, por no decir imposible. Difícil, difícil. Es decir, es que mire, pastor, yo fui a la embajada, ¿verdad? Y yo llevaba mi cuenta de 20,000 pesos y pues sí, yo tengo trabajo en la, ¿cómo se llama? En la Corte Suprema y soy, mire, y me dieron la visa, gloria a Dios. Sí, está bien, porque Dios lo permitió. Pero cuando se cierra una puerta quiere decir que son personas que verdaderamente no tenían nada como para decir, a este voy a bendecir. O sea, es que porque es una puerta cerrada, diga conmigo puerta cerrada. Y una puerta cerrada tiene candados, papá, cadenas, y esa puerta no se abre. No se abre. Por eso describe. El verso 2 describe las puertas cerradas. Ahora, solo quiero que note algo. Previo al versículo 2, es claro el versículo 1 decir, y mire lo que dice, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahora, mira el verso 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es que Dios es el que quita los candados. Es que Dios es el que quita los candados. Solo Él puede abrir las puertas de bronce. ¿Y por qué están de bronce? Porque no se pueden abrir. Y hay situaciones en la vida que uno dice, es que yo veía difícil esto. Yo veía complicada esta situación. Pero es que como Dios se mueve en las circunstancias, entonces, ¿cómo hace Dios para botar esos cerrojos, para botar esas puertas para abrirla, ¿verdad? Fíjese que es que a Dios, Él es especialista en puertas cerradas, fíjese. Porque yo me acuerdo que el fundador contaba una historia que alguno de ustedes la ha escuchado, ¿verdad? Que había un señor, un compañero de él en los estados, en Tennessee Temple, en el seminario, y era feíto, ¿verdad? Entonces, y él se había enamorado, ¿verdad? de la Miss de la universidad, y una gringa alta, chele, bonita, ojos verdes, bellísima la mujer. El problema es que el muchacho amigo era janano y gringo, ¿va? Pero y no era tan bonito, ¿va? Entonces a él le decía, ahí en la universidad le decían, él decía muchas veces que le decían Bertrand, ¿verdad? Bertrand, por el apellido le llamaban. Pero él conoció a este pastor y ojo, cuando estaban estudiando, nada que ver, pues estaban en el seminario, uno pasa una gran escasez. Entonces él se enamoró de la gringuita y la comenzó a cortejar y todo. Pero a él le tocó salir de la universidad, se graduó, el pastor se vino a El Salvador, comenzó el ministerio, pero en uno de esos viajes que le tocó regresar a la zona, quizás ahí en Tennessee, volvió a ver al pastor. Hoy ya era pastor, era un pastorón que ya lo habían operado, ya todo el rollo, y lo va viendo con la gringa, ¿va? Y él es impresionado y ve cómo se le habrá dado cuenta, ¿va? Porque cómo le habrá hecho caso esta gringa a este feo. Entonces, fíjale, y fíjese que él decía, y él por eso contaba esa ilustración, porque decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Yo no puedo hacer de janano, pero usted imagínese, porque ¿y cómo hiciste para que te hiciera caso? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Sabe, hermano, que deleitarse en Dios,
uno lo siente, uno lo vive, pero ¿sabes qué? Que deleitarse en Dios es algo que la gente nota, fíjate. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a las hermanas cómo ganan alma, cuando usted ve a los hermanos cómo se meten en su ministerio, en su servicio, uno dice, este se está deleitando. Pero también uno puede ver cuando alguien no se deleita. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que cuando un hombre o una mujer, uno puede ser, yo se lo pongo de ejemplo porque tal vez usted es feíto y anda buscando novia, pero se lo pongo como favor para decir, mire, algo imposible quiere. La clave es deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Él hace cosas imposibles. Porque para lo que nosotros es inalcanzable, lo que para nosotros es algo que no puede ser, para Dios, hermano, no hay nada imposible. Y a Él le encantan los casos imposibles. A Él le encanta gente que está metida en una situación de salud, en una crisis, que no tiene casa, que es imposible que tengan el terreno. Yo tengo hermanitos aquí que yo les he contado que como ellos están agradecidos. Porque dice, mire pastor, yo soy pobre, una mujer pobre, de escasos recursos. ¿Cómo ella iba a tener su lotecito? Y allá que en el año fulano de tal, cuando Tony Saca gobernaba, que se le metió que le iba a regalar las propiedades y a través de el señor la bendijeron a ella, le dieron su lote y es dueña de su casa. ¿Por qué? Una persona que no tiene trabajo fijo, una persona de escasos recursos, una persona que tiene así, me contaba ella que en la campaña política ella como que quizás tiene una foto ahí de Tony Saca. Entonces llegaron ahí, mira, ¿y por qué tienes esa foto de ese hombre? Sí, digo, sí, él fue el que me regaló la casa, dice. Ella sabe, pues, ella sabe que no fue Tony Saca, fue el Señor poderoso que le tocó el corazón a ese programa. ¿Cómo usó el programa Dios para bendecir a esta gente? Porque no son los gobernantes, porque ellos ¿qué van a querer? Es el Señor el que toca los corazones. Es el Señor. Ahorita me encantó esa actitud del señor presidente de esa cuestión de género, no meterla en las escuelas. Qué bueno. Esas son cosas de Dios, actuando en hombres, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Dios actúa en personas. Dios actúa en personas. Dios actúa en seres. Porque Él no va a actuar en el aire, ¿va? ¿En quién actúa? En personas. Entonces, oiga lo que le voy a decir. En octubre del 539, y esto se sabe por Heródoto, Ciro avanzó hacia la Baja Mesopotamia y llegó a Babilonia. En ese mismo lugar hizo dos acciones. Desvió primeramente el flujo del Éufrates para que se fuera hacia un acantilado. Y luego de eso avanzó con sus tropas en el Éufrates para poder llegar a la ciudad de Babilonia. En ese momento, Nabonido, que era el que dirigía a Babilonia, no estaba y dejó encargado a Belsasar, su hijo. Y sabe, hermano, que como Nabonido no estaba, que había abandonado Babilonia, Belsasar, el hijo de Nabonido, estaba en una fiesta, una orgía de fiesta. Él estaba con las copas del templo de Jerusalén haciendo una gran fiesta. Y mire cómo actuó Dios, usando gente impía, usando gente pagana, gente que no conoce a Dios. Se le metió a Belsasar a hacerse una fiesta con los bolos, estaban embriagándose y en esa gran fiesta que tenían, cuando ya estaban bien zumbados y sacaron las copas del templo de Jerusalén, porque ese fue el problema, profanó lo sagrado. Sacó las copas que se habían llevado de Jerusalén y en esas comenzaron a tomar vino. Y sabe que en ese momento él vio una visión, una mano que decía mene mene tekel uparsin. Hermanos, y fue en ese momento que lea conmigo, vaya conmigo a Daniel, mire lo que dice Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, capítulo 5. Mire, estaban en la gran fiesta, capítulo 5. El rey Belsasar, Daniel 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Verso 2, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres
y sus concubinas. O sea, pero vea cómo quiero que vea. Belsasar llegó a lo peor de la maldad: ofender las cosas del Señor. ¿Por qué? Poneme atención. Cuando Dios te va a bendecir, porque te explico así: la gente de este mundo pasa por encima de otros para lograr sus ideales. O sea, el espíritu de este mundo no es andar pidiendo permiso. Humillan a la gente, la ofenden, la meten presa, hacen cualquier cosa, inventan chambres con tal de salir ellos ganando la batalla. Y puede ser que ganen un tiempo. Puede ser que usted, mire, yo perdí mi pareja, yo perdí lo que sea. Pues sí, porque la gente mala así es. La gente mala actúa, nos hace daño. Y usted dice, ¿y por qué Dios no hace algo? Es que no lo va a hacer ahorita, espérate. Porque cuando Dios actúa, actúa de esta manera. Él estaba en Babilonia gobernando, Belsasar, pero llegó a lo más malo a su condición más mala, a la maldad peor que podía hacer, que es tomar las cosas del templo de Dios. Y sabe, hermano, que no es lo mismo que usted se meta con alguien a hacerle batalla, porque mucha gente anda queriendo pelear. Y que yo le voy a decir aquí, se ha levantado gente peleando con una y la otra. Mire, no ande peleando con nadie. Usted no necesita pelear con nadie. No necesita pelear con la amante, no necesita pelear con el amanto, no necesita pelear con nadie. Porque cuando usted se aboca a Dios, Dios es el que se encarga de esa gente, hermano. Él es el que tiene misericordia de ellos por un momento. Y todavía los ve y dice, bueno, te voy a dar chance para que te arrepientas. Pero ¿qué pasa? La mayoría de veces se vuelven más duros y caen en grandes desgracias. ¿Por qué? Porque lo que Dios había permitido que una de estas personas tuviera, esa bendición es la que te va a dar a vos. Porque ellos no la cuidaron, porque ellos no la recibieron. ¿Qué le dio a Israel cuando llegaron a la tierra prometida? Los haré vivir en casas que ustedes no edificaron y estarán en una tierra que ustedes no conquistaron. Hermano, ¿sabe cuál es el funcionamiento de Dios? Lo que un rebelde, lo que un impío no valora, Dios dice, aquí está mi hijo, que él sí lo va a cuidar y lo va a valorar. Así sustituye Dios. Y mire, que la maldición de uno es bendición del otro. Y lo que no valoró el cristiano sí lo va a valorar. ¿Sabe por qué? Porque el impío llegaba a bolo todos los días y no valoraba los 800 pesos que gana. Y de repente, hermano, ahí hay un cristiano que se viene a la iglesia y comienza en las cosas de Dios y comienza a acercarse al Señor. Pues entonces Dios dice, ¿usted cree que Dios no tiene esa providencia? No, hombre, vos no valoras el trabajo, no valoras a tu mujer, no valoras a tus hijos. Pues te voy a bajar para que aprendas lo que es estar abajo. Y viene el Señor y agarra a uno de sus hijos y mírame, venga para acá. Ahora la bendición es suya. Mire, el sueldito de 800 pesos que el otro no quiso, ahora es suyo. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios. Se tuvo que bajar a Belsasar para subir a Ciro, porque Ciro iba a bendecir a Israel. Entonces, note esto: estaban bien bolos, se estaban chupando, ven la mano, mene, tekel uparsin, y traen a Daniel para que declare la interpretación de esa declaración. Y mire, Daniel 5:24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es mene, tekel uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado. Lo que el impío desprecia será la bendición tuya el día de mañana. Porque cuando Dios lo pesa, mene, tekel uparsin, ha sido pesado y ha sido encontrado falto en tu capacidad para llevar esa bendición. Viene Dios y dice, a mis hijos voy a bendecir, a mis hijos voy a prosperar, a mis hijos voy a hacer que salgan adelante, porque aquel impío que está haciendo obstáculo, Él lo va a quitar para bendecir a su pueblo.
Y me alegra que ojalá que los que son cristianos, los diputados cristianos, hagan algo por su pueblo, para que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Porque esos puestos son para bendecir. No es para bendecir a la gente, ayudarle a la gente. Ojalá Dios mediante haya gente cristiana que verdaderamente quiera hacer las cosas bien para Dios. Pero escuche bien, esa fue la interpretación. Y mire lo que pasó. 28. Pérez, ¿qué significa Pérez? Tu reino ha sido roto y dado a los medios y los persas. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Y mire lo que dice el verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Mire, la misma noche cayó Babilonia, quitando a Belsasar para que los persas vinieran a conquistarla. Para todo, ¿por qué? ¿Quiere saber por qué? Vaya conmigo nuevamente a Isaías 45. Vea lo que dice. Nos quedamos en la puerta dura de bronce que estaba teniéndose que caer. Isaías 45, verso 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ve el 4. Por amor de mi siervo Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Por qué va a poner a Ciro, rey de Persia, a la conquista de Babilonia? Para bendecir a su pueblo Israel. No lo está haciendo por Ciro. Ciro ni sabe lo que está haciendo por los judíos. Ciro no sabe nada, pero Dios lo está usando. Mire, hermano, imagínese cuánta gente Dios está usando para que Dios lo bendiga a usted. Imagínese cuánta gente Dios y usted dice, ¿y cómo es posible que Dios actúe? Es que Dios usa inconversos, Dios usa cristianos, Dios usa lo que sea. Mire, le voy a decir algo de todo corazón. Aquí hay hombres que Dios los está manteniendo por amor a sus hijos, porque los hijos son cristianos y la mujer es cristiana, pero ellos son impíos. Y ellos dicen, es que ellos dicen, mira, me ascendieron en el trabajo. Y la mujer dice, te ascendieron porque nosotros estamos orando por vos. Y él hasta se enoja. Estás queriendo decir que yo no merezco, si yo tengo capacidad. No, papito, no es que por tu capacidad puedes tener, pero algo te voy a decir, es Dios oyendo las oraciones de tu mujer. Aunque vos seas un inconverso, impío, Dios está bendiciendo tu casa a través del trabajo, porque Dios bendice a tus hijos y tu mujer. E incluso está quitando el camino, obstáculos, para que a la casa llegue la comida y la bendición, porque así actúa Dios. Dios se mueve en los imposibles. Y mire, por amor a su pueblo lo hace, por amor a nosotros. Es decir, ¿qué es lo que mueve a Dios? ¿Qué es lo que mueve a Dios a hacer algo bueno por su pueblo? Bendecirnos a nosotros. Y usted dice, es que mi primo se acordó de mí, me mandó tanto. Es que fíjese que me regalaron tal cosa, es que me dieron un viaje, es que hicieron esto. Hermano, todas esas bendiciones es porque Dios es un Dios que abre puertas y usa hasta lo imposible, inconversos, impíos, cualquier cosa para bendecirnos a nosotros. Yo me acuerdo un día que estaba pero haciéndome las uñas yo en Usulután y yo no sabía cómo iba a pagar la factura, porque era una facturota de $1,200. Y fíjese, hermano, que no, yo le voy a decir porque son cosas que suceden. No crea que me ha pasado muchas veces eso, pero de repente, hermano, ya terminó el día todo el día domingo, y el domingo en la noche, cuando ustedes se van, yo me quedo aquí sumando, restando con los de contabilidad para ver qué pagamos, qué no pagamos, y clamando a Dios, hermano, porque todo esto es caro. Y uno se queda, Señor, ¿por qué esto? Y yo estaba así, medio quejoso ahí. Ay, Señor, no salimos, nos falta. El rojo era casi
casi era de como $900 que nos hacían falta. Pero mire, por eso yo he aprendido a confiar en Dios, ya no me desespero. Esta semana le digo yo al pastor Eric, mira, le digo yo, estoy desesperado porque no hemos pagado esta cuota del aire, porque hay que pagar una cuotita eran $600. Y yo bien enojado, va, mañana hace esto, mira, saca lo de la ofrenda de miércoles, saca lo de jueves y viernes y lo pones todo en esta cuenta y le pagamos para ya no tener esa deuda, aunque nos quedemos sin nada. Pastor me dijo, sí, ya pagamos. Y yo dije, ¿y cómo pagaste? Pues sí, me dijo, yo puse el piso. Dijo, vaya pues a ver, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, yo digo, bueno, es Dios siempre obrando, pero ese día yo estaba así, quebrado, ¿va? Y de repente viene el editor y me dice, pastor, fíjese que no me quedó tiempo, fíjese que en la mañana pasó un señor, me dijo, ¿y qué te dijo? No, que quería dejarnos algo, un sobre, pero él no sabía porque él pensó que dele esto al pastor, dígale. Mire, le dijo, ¿y usted se congrega en la iglesia? No, si yo no soy cristiano, le dijo. O sea, hermano, mire, yo se lo digo, estaban en las épocas de las pandillas, lo más yuca de las pandillas estaba en ese momento en Usulután. Terrible, hermano, muertos por todos lados. Yo salía de mi casa en Santa María, pasaba por el bypass y veía muertos, literal, hermano. Muchos domingos me tocó ver muertos en esa calzada. Y yo, hermano, bueno, mira, le dijo yo, dámelo. Ya abrí yo creyendo que papel, a ver qué demanda me habían dejado, porque a cada rato la alcaldía peleando con nosotros. Y voy sacando, hermano, un fajo de billetes, $1,300. Ay, dijo, mira, le digo yo, ¿y quién eres? El maestro no era un narcotraficante, un volado así, le digo, porque a mí me da miedo agarrar este volado, le digo yo. No, pastor, si es que él dijo que quería dárselo, que se lo diera a usted. ¿Y por qué no me lo diste en la mañana? Le digo yo, mira, ¿hasta qué hora me lo estás dando? Todos los días socando, yo viendo cómo yo iba a pagar. Pero así es Dios. A veces usted está socando y Dios le va a dar una sorpresa, porque Él es un Dios misericordioso que siempre nos sorprende con sus milagros. Y aunque usted no está viendo que Él está actuando, Él está haciendo algo por usted en este mismo momento, que cuando venga a ver usted lo que está haciendo, usted va a decir, gloria a Dios, porque Dios no se olvidó de mí. Usted no lo mira, Él está actuando, pero Él está haciendo cosas a favor de su pueblo. Hermanos, cierro con este texto. Dios bendijo a Ciro para bendecir a Israel, pero tuvo que bajarse a Belsasar para que Israel fuera libre. Fíjese que yo he entendido que Dios hasta la gente inconversa bendice si bendice a sus hijos. Fíjese. Hay muchos jefes que no son cristianos, pero tratan bien a los empleados cristianos que tienen. Dios bendice eso. Yo le digo, si usted es un jefe inconverso, los que me están viendo, si usted es un jefe inconverso, trate bien a los cristianos que están ahí, porque ellos oran por usted. No los trate mal, no los explote. Y mire, ¿qué es lo que yo admiro? Lo que dice el versículo 4 en la última parte. Aunque tú no me conociste. ¿Sabe por qué? Porque Ciro ni sabía quién era Dios. Ni sabía. Pero mire, muchas veces actuamos y no sabemos que Dios es el que está guiando nuestros pasos, que Dios es el que nos ha elegido para dar una bendición. Y a veces, sin conocer que Dios es el que está sobre nosotros, Dios está actuando por medio de nosotros. Y eso le pasa a los inconversos y a los cristianos. A veces uno dice, le regalé fulano, y eso como que es una obra que uno dice, es algo bueno, ¿va? Pero a veces, hermano, Dios actúa en situaciones que uno dice, ¿cómo es posible que Dios haya ocupado a este Señor para poderme bendecir? Y así es Dios, porque ellos no saben que Dios está dirigiendo sus pasos para bendecirnos a nosotros. Y mire lo bonito. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice a alguien, Él pone una firma. Esta bendición es para mi hijo. Esta bendición es para fulano. Yo ya sé que yo ya tengo las bendiciones dadas por Dios. Yo ya sé que Dios ya me tiene listo lo que yo anhelo. Pero en su momento, vea quién firma las bendiciones del cielo. Verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué dice? ¿Quién firma el acta? Yo soy.
el Señor. Porque cuando Dios te va a bendecir, si Él ya tiene un terreno para vos, Él ya te lo firmó. Si Él tiene una esposita para vos, también, esa no sé si te la firmó Dios o quien sea que te la haya firmado. Pero es que hay algunos que se meten con gente que no deben, varones y mujeres que yo no sé qué tienen en la cabeza. Pero mire, cuando es de Dios, es de Dios. Y cuando Dios firma algo, nadie puede ir en contra de esa firma, hermano. Porque Dios dice, eso es tuyo, te lo he bendecido, yo para vos, tomá. Porque es Dios el que te lo ha dado. Y nadie te lo va a quitar, porque es el Señor bendiciéndote y demostrándote que toda la gloria y la honra es de Él. Y cuando a usted le den algo imposible, no tarde en venir a darle la gloria a quien se lo merece. Porque si Dios abre una puerta, es porque Él quiere glorificarse en su vida y que usted diga, solo Dios me bendijo, solo Dios se acordó de mí, solo Dios pudo haber hecho esto, porque nuestro Dios es el Dios que abre y cierra puertas a sus hijos. Dios nos bendiga y nos ayude a recibir esos milagros de parte del cielo. Vamos a orar, hermanos. Padre,